Gracias por seguir con nosotros en el marco de la Feria Internacional del Libro. Vamos rápidamente al conversatorio Justicia Electoral Abierta. ¿Hacia dónde vamos? Nos acompaña la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Jacqueline Pechard. Bienvenida. También nos acompaña la directora general de México Evalúa, la maestra Edna Jaime Treviño. Bienvenida, muchas gracias. Y desde luego, para moderar esta mesa está la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva Rojas. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí a pesar de la hora. Ya sabemos que ha sido un día intenso y como tenemos mucho tiempo por recuperar, no sé si saben, pero todos los currículums están ya en la página por si quieren checarlos, no me voy a detener en eso. Y le voy a dar primero el uso de la voz a Edna Jaime, para que nos hable un poco acerca de la justicia electoral abierta desde su trinchera, que es más bien la participación social y las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias pues al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación, particularmente a Agustín Millán. Estoy encantada de estar aquí para platicarles qué se puede hacer desde el ámbito ciudadano, desde las organizaciones de la sociedad civil que hacen análisis y que están involucradas en temas de transparencia con la justicia abierta. Hace no mucho conformamos más de 14 organizaciones, una red a la que llamamos Red por la Ciudadanización de la Justicia, que justamente tiene el propósito de estar cerca del Poder Judicial. El Poder Judicial no se conforma a través del voto popular, entonces tiene que ganar su legitimidad a través de otros medios. Y uno es a través de la cercanía con el ciudadano y por supuesto facilitando el acceso a la justicia. Esta red tiene un subconjunto, un retoño que se llama Lo Justo es que Sepas, conformada también por varias organizaciones, y lo que hemos estado promoviendo hasta ahora con éxito relativo es la publicación de todas las sentencias de los poderes judiciales. ¿Por qué consideramos importante y necesario transparentar los poderes judiciales? Y déjenme plantearles 3 razones. Primero, la transparencia judicial permite a los ciudadanos entender mejor el trabajo de los poderes judiciales y por este medio conocer mejor sus derechos. En ese sentido, la transparencia judicial permite ampliar el acceso a la justicia. Por otra parte, es importante recordar que el Poder Judicial, como les decía, es uno que no emana de una elección popular y, sin embargo, sus decisiones afectan directamente a los ciudadanos. Por ello, su legitimidad depende precisamente de la cercanía que puede desarrollar con ellos al abrirse y publicar información sobre su trabajo. Finalmente, la transparencia es el punto de partida de la rendición de cuentas, que es condición indispensable para que el ejercicio del poder sea verdaderamente democrático. Sin transparencia no se puede evaluar el trabajo de las instituciones públicas ni hacer recomendaciones para mejorarlo. Pero también se necesita a alguien que realice esta evaluación, a alguien que analice los datos que se transparentan. Por eso, el otro tema importante es la participación, la concurrencia en este ejercicio de organizaciones que puedan hacer ese análisis. De acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, la participación activa de la ciudadanía en aspectos sustanciales del funcionamiento del sistema de justicia tiene el potencial de contribuir a mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales. Otra organización también abocada a estos temas, la Asociación por los Derechos Civiles, considera que la mayor transparencia y el aumento del flujo de información, y yo agregaría, combinado con participación ciudadana, elimina los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial. Y eso es lo que aspiramos con esta red. Y como ya lo dijimos, como yo lo expresé, existen entonces 2 condiciones indispensables para tener poderes judiciales más abiertos y que cuenten con mayor legitimidad: transparencia en la información y participación ciudadana. Nosotros ponemos la participación ciudadana, necesitamos que los poderes judiciales pongan la información.
Sobre este tema todavía falta mucho camino por recorrer. Tomemos el ejemplo, hay un estudio que me encanta de una organización que se llama X, Justicia para las Mujeres, que se dio a la tarea de estudiar distintas sentencias a las que tuvo acceso. Ahorita abordo el tema de la transparencia, dónde estamos en ese ámbito, y fue realmente muy revelador lo que encontró. Es un trabajo, es una organización que trabaja a favor del acceso a la justicia de las mujeres y pues aplicó una metodología para conocer si se estaban aplicando protocolos de perspectiva de género, si los juzgadores están utilizando el protocolo de perspectiva de género. Y si tengo más adelante tiempo, me gustaría ahondar para que vean la potencia, lo que implica poder tener acceso a la justicia, a las sentencias, lo que implica en términos de lo que puede mejorar el trabajo de los juzgadores y cómo también puede mejorarse el acceso a la justicia. Voy a concluir esta primera participación diciéndoles que hemos sido exitosos en plantar la idea de reformar la Ley General de Transparencia para poder modificar un artículo, una fracción de un artículo de esa ley para que todas las sentencias se hagan públicas. En la reforma anterior, esta fracción de este artículo dice que las sentencias que tengan interés público deberán hacerse públicas. Y lo que encontramos cuando revisamos qué hay público en cuanto a sentencias es que 17 estados no habían publicado una sola en el portal de transparencia. El haber dejado el concepto de interés público poco bien definido hizo que la mayoría de los poderes judiciales no sintieran que entraban en ese supuesto. Por eso hemos impulsado la reforma a este artículo y esperamos, ya se aprobó en las comisiones, en la Cámara de Senadores, y esperemos que esta ley, este artículo de la Ley General de Transparencia pueda modificarse en los próximos meses, y me parece que es un punto de partida para generar una revolución positiva, porque va a implicar cercanía con el ciudadano y también una ventana para poder evaluar el trabajo de los juzgadores. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edna. Y bueno, ahorita ya nos resaltaba la importancia de la participación social y la transparencia, que son 2 de los 3 pilares de la justicia abierta. El tercero es la colaboración interinstitucional. Y justamente la participación social es muy interesante todo lo que nos comentas, porque la participación social es el elemento del Estado abierto con el que más batalla el Estado para cumplirlo, para que realmente tenga efectividad. Entonces, es importantísimo el trabajo que están haciendo desde este colectivo. Incluso no lo comentó, pero esta reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue promovida justamente por el colectivo. Entonces, es gracias a la participación social que en unos años, espero, o en unos meses, vamos a tener la obligación de que se publiquen todas las sentencias de todos los poderes judiciales estatales y federales en el país, y justamente eso va a promover, como dices, un mayor estudio y análisis del trabajo que hacemos, y eso mejora la rendición de cuentas del Poder Judicial. Pues bueno, sin más, por favor, Jacqueline. Sí, muchas gracias. Bueno, ciertamente yo creo que el tema de la transparencia, aunque a nuestro país llegó realmente una vez que había concluido nuestro largo trayecto hacia la democratización de nuestras elecciones, para no ir más allá, pero ciertamente la transparencia empezó a cobrar significado y a buscar tener una regulación para hacer efectiva la transparencia después del 2000. Sin embargo, esa demanda de transparencia estuvo muy fuertemente centrada en el ámbito electoral, de la misma manera que toda la transición a la democracia, el reclamo democrático desde los años finales de los 70, estuvo claramente centrada en que los ciudadanos supiéramos qué era lo que hacían los órganos y los organismos electorales.
Entonces, ese tema ha gravitado alrededor del Poder Judicial, igual que del Poder Administrativo en materia electoral, desde entonces. Y llevamos ya todo este tiempo, prácticamente 20 años, y todavía nos seguimos debatiendo con la falta de transparencia. Y quiero decir que la justicia abierta, como ya se dijo aquí, es algo más que la transparencia, pero sin transparencia no hay justicia abierta. Entonces, la justicia abierta requiere de transparencia, requiere de participación ciudadana, de participación interinstitucional y requiere de la utilización de todas las herramientas técnicas, informáticas, para que sea mucho más fácil el acceso a no solo a las sentencias, sino incluso a las contradicciones de tesis, a todo lo que hace el Poder Judicial y aquí específicamente el Tribunal Electoral. Yo quiero referirme a la otra cara, a la cara del trabajo que hace el Tribunal Electoral, y aquí voy a reducir la parte de justicia a la justicia electoral, porque este es el ámbito, y yo creo que hay dos grandes cosas que tiene urgentemente que hacer el Poder Judicial en materia electoral. Y una es ver de qué manera agilizan y hacen en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje comprensible, en una extensión. Cuando uno revisa una sentencia del tribunal, pues uno tiene que hacer un acopio de paciencia para echarse toda la parte de estructura que tiene larga, repetitiva, etcétera. Y pues eso no es algo que aliente la participación de la ciudadanía. Entonces, estos son principios universales de la transparencia, que sea un lenguaje cotidiano, un lenguaje accesible. Yo entiendo que la formalidad de los juicios son muy fuertes, pero sí tiene que haber eso. Entiendo que ya está dentro de las agendas del Tribunal Electoral en sus distintas salas, pero la otra es, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que si las organizaciones de la sociedad civil están muy fuertemente encaminadas a que se conozcan las sentencias, es importante que esas sentencias puedan tener unos formatos, si no la sentencia formalmente, al menos algún esquema para que se pueda entender cuáles son los razonamientos, cuáles son los argumentos, y que entonces pueda ser accesible a mucha más gente que solamente la que ya es iniciada en lo que es un proceso jurisdiccional. Y la otra es que los jueces tienen la posibilidad de ir cambiando sus criterios, ¿sí? Pero recientemente hemos vivido, recientemente quiero decir los últimos 5 años para no irme demasiado lejos, a unos cambios de criterios en la definición de las sentencias, pues en mi opinión, bastante alarmantes. Y alarmantes quiero decir, los jueces pueden cambiar sus criterios, aun cuando sea jurisprudencia los pueden cambiar, pero tiene que haber una claridad, porque tiene que haber una claridad de por qué se cambian, ¿no? Yo hoy lo cambio a A y mañana ya decido que B, y soy la última instancia en materia electoral, y generan una enorme tensión entre el área administrativa y el área jurisdiccional. Entonces yo diría, sí, bienvenidas a todos los cambios en las sentencias, pero tienen que ser cambios que sean tan claramente establecidos y los racionamientos muy, muy claros, ¿no? Si no puede quedar solamente al número de votos de los magistrados en las distintas salas, ¿no? Y entonces hoy por 4 de los 7 o por lo que sea, no, pues tiene que quedar muy claro cuáles son las razones, porque en materia de justicia la certeza es muy importante. Y cierro nada más con esto. Hay en el ambiente, y a partir de un fuerte discurso gubernamental, presidencial concretamente, la tensión entre justicia y legalidad. Y lo que yo quiero dejar en la mesa es que no hay justicia sin ley. Punto. No es de que dejamos la ley un rato y ahora hacemos justicia, sino que la justicia sin ley es pura arbitrariedad, y arbitrariedad de los jueces, que son los que tienen la última instancia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline, además por enfocarte mucho más a la justicia electoral, que es justamente el tema que nos ocupa, justicia electoral abierta. Como dices, efectivamente, el tema de las sentencias ciudadanas, incluso ayer el presidente del tribunal hizo una invitación para ciudadanizar
todavía más las sentencias para hacerlas entendibles por la sociedad, e incluso hacía alusión a que el hecho de que nosotros hagamos nuestras sentencias comprensibles para la sociedad puede disminuir la tergiversación o los malos mensajes que se dan por parte de los medios de comunicación, porque entonces tienen ya el acceso de primera mano, pero para eso obviamente tenemos que trabajar todavía mucho más en hacer que se puedan comprender por cualquier persona. Y bueno, mencionabas también otro tema que era el uso de herramientas, que es importantísimo. Estamos en la Feria Internacional del Libro de la Democracia y la Tecnología, entonces es importantísimo también que sepamos cómo utilizar estas herramientas para abrir la justicia electoral. Y para eso, no sé si ya puede entrar Dinora. Ok, perfecto. Creo que ya va a entrar ahorita Dinora. Ella nos acompaña desde Monterrey y es experta en este tema. Entonces, está súper bien que hayas comentado ahorita este tema para que ahorita ella nos diga cómo podemos utilizar la tecnología que tenemos ahorita a nuestro alcance para promover y fortalecer la apertura de la justicia electoral. Gracias, Dinora. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y coincido con lo que han mencionado las panelistas. Creo que efectivamente el factor o los elementos que agrega el tema de justicia abierta pues son esos tres: el tema de tecnología, el tema de datos y el tema de inteligencia colectiva, que es también de lo que se hablaba en la primera ponencia, que es, bueno, la transparencia por sí sola no es suficiente, necesita existir un ecosistema de consumo de esos datos para generar aprendizaje y que realmente se tenga el impacto esperado. Y creo que esta combinación de factores a lo que nos lleva, o bueno, lo que ahorita hemos visto en los ejemplos que se están dando a nivel internacional, pues son 6 puntos que quería compartir y luego terminar con una pequeña reflexión. El primer punto, pues sí, efectivamente, cuando se abren datos, cuando hay transparencia, se puede comenzar a realizar un análisis de rendimiento. ¿Qué significa esto? Pues poder tener una evaluación comparativa de procesos gubernamentales para medir el éxito y conformar este tipo de benchmarking. En tema de justicia hay dos vertientes, ¿no? Por un lado está el proceso interno y el tema de rendimiento interno de cada uno de los tribunales, pero por otro lado pues también está la comparativa y el análisis del rendimiento de los juzgadores, de los jueces. Ambos sentidos se han estado analizando. Creo que hay muy buenos ejemplos en Argentina. Desde el GovLab estuvimos documentando, gracias al apoyo del Tribunal Electoral, más de 50 casos que les invitaría a consultarnos en un curso que hay precisamente de justicia abierta, y que no me quisiera detener por la brevedad del tiempo que tenemos, pero es importante conocer que sí, que existe eso, o sea, que están ahorita viendo temas de análisis de rendimiento, análisis de patrones y tendencias. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a conocer todas las sentencias, si las sentencias son abiertas de todos los juzgadores? Bueno, pues que se puede empezar a tener un perfil mucho más complejo de nuestros jueces, en qué sentido resuelven, qué tipo de casos, cuándo deciden de una manera, qué variables hacen que se decida de otra forma, y creo que sería bastante útil. Obviamente estamos apenas sentando las bases para que este tipo de análisis se puedan realizar en México, pero pues son importantes. En la pregunta de ¿hacia dónde vamos? Pues va para allá. Y ya es incuestionable y ya no hay duda. O sea, el tema no solamente de transparencia, sino de uso de datos, la forma en la que, por ejemplo, se está iniciando ahorita estos esfuerzos, pero que todavía tienen que ir ahora sí que a lo más sensible y a un poquito a los temas que más duelen, temas como, por ejemplo, de análisis presupuestal, el poder trazar estrategias con una asignación de recursos basada en evidencia, que no solamente se tiene que hacer en el Poder Judicial, sino se tiene que hacer en todos los poderes, pero es importante que este movimiento pues se refleja de distintas formas, pero todo va a lo mismo: análisis de rendimiento, análisis de patrones y tendencias, análisis presupuestal, el tema que ya también mencionaban, accesibilidad
cómo no solamente es suficiente liberar este tipo de datos o sentencias, sino cómo las vamos a convertir en comprensibles para el público en general. Cómo vamos a visualizar los datos de manera agregada, que cualquier persona sin necesidad de una formación técnica pueda entender un poco, que pueda tener una comparativa, incluso pueda formular preguntas más sofisticadas, pero que pueda empezar a tener una base en donde, bueno, entiende el tema, entiende cómo va cada uno de los tribunales, entiende en dónde es el gasto presupuestal, a dónde va la mayor partida, el tipo de perfiles que trabajan en los tribunales, y puede decir, bueno, por eso es el costo de la justicia. Tal vez sí pudiera preguntarme en necesitamos más en relación al número de casos que tienen que atender al año, en relación al tiempo que tienen para resolverlos, etcétera. Pero bueno, todo esto nos va permitiendo pues tener una también conversación muchísimo más sólida y que habla también de una madurez política de otro nivel, en donde partimos de la base de no solamente la transparencia, sino también ya una coherencia en el discurso, porque lo que estamos realmente transparentando son temas relevantes que pudieran sujetar a que se nos cuestionen los temas más difíciles. Otro punto muy importante es el de interoperabilidad. La tecnología, pues, para lo que es buena es para procesar datos de una manera mucho más rápida que nosotros como humanos, y también de agregarlos de muchísimas fuentes. Entonces, el que nosotros empecemos a liberar datos con ciertos formatos permite el que estos puedan ser cruzados con otros que no necesariamente se crearon o estaban en poder del órgano que los libera, sino que empieza a lograr tener estos cruces de información que son bastante valiosos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de corrupción, en el que pues hay que ir muchísimo más allá de la información que tiene un solo órgano, y que de lo que se trata es de empezar a lograr identificar que otros órganos tienen información relevante, y no, a veces no son los órganos, tal vez las personas tienen información relevante mediante plataformas de denuncias que pueden ser abiertas, que pueden ser coordinadas por las organizaciones de la sociedad civil como lo están haciendo, pero bueno, también están los datos que se generan por sí solos en Internet. Entonces, hay muchas bases de datos que pudieran ahorita empezar a analizarse en conjunto, pero que otra vez partimos de que necesitamos el sustento y el fundamento para, a partir de en eso, empezar a agregar, a cruzar y a generar nuevos conocimientos. Y por último, pues también está el tema de inclusión, que era el tema de participación e inteligencia colectiva, que es que lo que antes estaba concentrado en un solo órgano, cuando se abre, permite el que las personas participen y tengan una participación muchísimo más efectiva. Y la reflexión con la que quería terminar es que creo que ya tenemos documentado suficiente material como para que nosotros podamos empezar a probar con cada uno de estos ejemplos y explotar el potencial de cada una de estas dimensiones. Pero lo más importante, y por lo que surge todo el movimiento de gobierno abierto, es cuestionando el que los sistemas bajo los cuales operamos no se han actualizado en muchísimo tiempo. El modelo democrático, el sistema político se originó cuando nuestro medio de comunicación era la imprenta y no ha tenido cambios sustantivos. El hecho de que ahorita incorporemos el uso de datos, tecnología e inteligencia colectiva en el tema de justicia y en el tema de justicia electoral nos debería también de llevar a replantear el a dónde vamos como un tema de distribución de poder. ¿Cuándo es cuando realmente estamos frente a un proyecto de justicia abierta? Cuando podemos trazar esa redistribución de poder, cuando podemos ver claramente en dónde estaba y cómo se redistribuyó para incluir a más actores. Si realmente no hay una redistribución de poder, entonces no se está cediendo en nada, entonces no se está cambiando al órgano y no se está rediseñando el sistema, y eso es por lo que tenemos que empujar.
La tecnología, los datos y la inteligencia colectiva son las herramientas mediante lo cual lo podemos lograr. Pero el diseño original tiene que considerar, y me gustaría que se agregara siempre este lente, esta sensibilidad, no solamente de qué problema trata de resolver, sino de cómo verdaderamente se está redistribuyendo el poder, cómo información que estaba cerrada se abre, pero información valiosa como para que haya un ceder poder. Y tú vas a poder ahora analizarme, y tú vas a poder ahora cuestionarme de una manera que antes no podías porque no tenías acceso a esto. Y si no se deriva en esa redistribución de poder, entonces no estamos hablando de proyectos de justicia electoral abierta, de proyectos de justicia abierta genuinos. Estamos hablando pues sí, puede haber datos, tecnología, inteligencia colectiva, y si no pasa esto como sustento, no se está abriendo realmente el sistema y no se está logrando lo que en principio buscaba el movimiento de gobierno abierto, que es cómo podemos resolver problemas públicos, cómo podemos tomar decisiones de manera más efectiva, cómo podemos ser mucho más efectivos en nuestro desempeño y cumplir la misión pública que tenemos a través de redefinir estas líneas y de redistribuir el poder que nosotros tenemos. Para mí es como lo más importante. Ejemplos, les invito al curso de justicia electoral, está súper bien documentado, es la primera vez que hay 10 capítulos así agregados de todos los ámbitos en los que se ha experimentado en tema de justicia electoral abierta, pero pues más allá les invito a la reflexión interna de cómo nosotros podemos volvernos diseñadores de nuestros propios ámbitos y jurisdicciones y órganos y dependencias, y pensar en que el impulso que tenemos que dar es a ver cómo, en dónde se está concentrando poder, que ya no tendría que estar así de concentrado, y cómo lo podemos desconcentrar mediante estas técnicas. Bueno, muchísimas gracias, Dinora. Ahorita va ya la sesión como para que reaccionen un poco, y les voy a pedir también conclusiones por un tema de justicia, porque se tomó casi el doble de tiempo que ustedes. Les voy a dar ahorita 6 minutos a cada una, y después te voy a pedir, Dinora, como ahorita tú tuviste mucho más tiempo para explicar, creo que justamente como tal vez a ellos les hubiera gustado todas sus ideas, que concluyes tú nada más en uno, por favor. ¿Tienen 6 minutos ahorita para arrancar ustedes? Bueno, a mí me encanta el concepto de que la transparencia y la tecnología son un pues elemento que permite redistribuir el poder. Pero no solamente eso, que es fundamental, permite hacer mejor política pública. Si hay la posibilidad de evaluar el trabajo de los juzgadores a través de sus sentencias, las sentencias hablan por los juzgadores, podemos conocer pues dónde están las dolencias en el trabajo de los juzgadores, en el estudio al que hago referencia sobre la aplicación de perspectiva de género en distintos casos. Se hizo una metodología por parte de X Justicia para las Mujeres que constaba de 8 elementos, pues quedó muy claro que a pesar de capacitaciones, a pesar de que existen protocolos, a pesar de que hemos palomeado distintos puntos en una lista que debemos cumplir, que están palomeados, no se hace en la realidad. Y me parece que esta información es valiosísima para entender qué se necesita hacer. Si no es la capacitación, si no es generar protocolos, entonces, ¿qué política pública o cómo mejorar la política pública para atender, en este caso específico, el que se juzgue con perspectiva de género? Pero me parece que todavía podemos ir más allá. Me parece que el poder analizar y generar esta comunidad, que este ecosistema es un concepto que también me encantó, genera beneficios mutuos. Miren, los poderes judiciales pues no están bien posicionados en la estima de los ciudadanos. El ENVIPE, la más reciente y las anteriores, pues nos dicen que hay un déficit de confianza. Muchos mexicanos consideran que el poder judicial no es justo y hay que cerrar esas brechas de desconfianza. Y más en este momento, yo creo que los poderes judiciales tienen también
que generar un capital social, un arraigo, que les permita pues también estar fortalecidos ante cualquier embate de otro poder, ¿no? Entonces, me parece que si se genera esta comunidad de práctica, este ecosistema, donde hay flujos de información en las dos vías, creo que podemos mejorar el trabajo de nuestros juzgadores, creo que podemos mejorar el acceso a la justicia y a partir de este derecho tener acceso a otros. Es un efecto multiplicado. Entonces, por eso me parece tan importante, primero, que se acabe aprobando la ley, la reforma a la Ley General de Transparencia para que todas las sentencias sean públicas. Me parece muy importante que haya cada vez más instituciones con la capacidad de hacer una evaluación seria que pueda generar insumos que retroalimenten el trabajo de los juzgadores. Pero también me parece que la transparencia va a fortalecer la independencia judicial y va a cerrar los espacios a la corrupción. Entonces, me parece, por eso yo hablaba que podía ser revolucionario y por eso me parece tan importante afianzar este ecosistema y hemos dado los primeros pasos, promoviendo una reforma a la ley para tener las sentencias en formato abierto y esto seguramente va a estar alimentando la demanda en un círculo que espero sea virtuoso. Gracias. Muchísimas gracias por ser tan concreta. Jacqueline, después le doy el uso de la voz a Dinora y hasta después termino yo con conclusiones. Bueno, yo quiero agregar un factor que creo que es clave dentro de la justicia abierta. Entonces hablamos de transparencia, hablamos de participación ciudadana, de una interlocución entre los entes públicos y la ciudadanía y también entre los intrainstancias públicas. Pero en el tema de la justicia, el asunto de la imparcialidad es clave. ¿Y por qué? Pues porque lo importante en un juez es que aplique estrictamente la norma y siempre, yo diría, en favor de la protección y de dar garantía del ejercicio de los derechos, ¿no? Porque al final eso es lo que está detrás. Pero sí es muy importante que en esta justicia abierta, en este poder conocer y comprender, porque bueno, hay un principio básico de que hacer justicia implica mostrar que se hace justicia y convencer de que se hace justicia, no solamente hacer justicia. Y ahí es lo que viene, lo que decía Dinora, lo que decías tú, esta interlocución permanente entre quienes hacen justicia y quienes son, pues al final, aquellos depositarios, digamos, de la justicia. Entonces, creo que el modelo de justicia abierta nos permite subrayar la imparcialidad de los jueces, es decir, no puede haber justicia si no hay imparcialidad, si hay una politización del ejercicio de la justicia. Hablamos con mucha frecuencia de la judicialización de la política, ¿no? Porque pues recurrimos a los jueces, que son la última instancia, porque pues muchas veces en las instancias intermedias no hay confianza, pero imagínense que no solamente se judicialice, sino que además se politice la justicia. Y para que esto pueda borrar cualquier tipo de sospecha frente a la politización, a que los intereses políticos estén gravitando alrededor de las sentencias de los jueces, es indispensable la transparencia para subrayar la imparcialidad. No puede haber justicia electoral si no hay, electoral y justicia en general, si no hay una garantía de que no hay ningún tipo de sesgo a favor de una corriente de partido y menos a favor de un gobierno, ¿no? Entonces, ese es otro de los asuntos claves dentro de la transparencia y de la justicia abierta. Gracias. Muchísimas gracias, fueron muy concretas ambas. Dinora, no sé si la tenemos ahí todavía. Muy bien, perfecto, basta con tus conclusiones, por favor. Sí, claro. Bueno, solamente agrego un aspecto que no se ha mencionado, que es en el tema de usuarios de justicia abierta. Hemos hablado del público en general, pero pues también están como usuarios las y los abogados que participan en el sistema.
Y creo que el impulsar a digitalizar los procesos y los trámites dentro de nuestros tribunales va a permitir que desarrollemos herramientas que también amplíen el acceso a la justicia. Y ese es otro de las concentraciones que tal vez sí también tenemos que aprender a liberar y a dejar el que no necesitemos un abogado para poder acceder a la justicia y para poder solicitar que se respete alguno de nuestros derechos. Y es algo que pues nosotros como abogados lo tenemos que comenzar a diseñar y empezar a distinguir entre distintos casos y cuáles son lo suficientemente sencillos o lo suficientemente claros en los que el tema ya es solamente repetitivo y en los que los aspectos que tienes que individualizar para que se pueda presentar el caso, pues son muy pocos, muy breves, y generar sistemas que mediante entrevistas en línea, guiadas, te puedan ayudar a ti como persona a obtener estos documentos sin la necesidad de nosotros. Entonces creo que es un esfuerzo que compete a muchos y que el objetivo, aunque es el mismo, pues lo podemos ver desde los distintos ángulos para lograrlo desde cada una de las trincheras. Genial. Muchísimas gracias a las tres por sus participaciones, sus concreciones. Y bueno, quiero destacar antes de pasar a las conclusiones que esta es una mesa integrada solamente por mujeres, lo cual me da muchísimo gusto en el ambiente en el que vivimos actualmente, y creo que ayuda a derribar esos mitos de que no hay mujeres, no hay expertas, es que de dónde las voy a sacar. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de que sí hay mujeres preparadas y expertas en muchos temas, y la verdad es que además lo hicieron muy bien y desde muchos ángulos distintos: academia, gobierno y organización civil. Entonces, para cerrar con las conclusiones, voy a empezar por lo que nos mencionó un par de veces Edna en relación a que estamos a punto de pasar por una revolución, y una revolución en el paradigma de la justicia para convertirla realmente en una justicia abierta. Esta revolución no se dio sin la participación social, que es el eje más difícil de concretar del Estado abierto, que son, otra vez repito, transparencia, colaboración interinstitucional y participación social. Entonces, muchísimas gracias, muchas felicidades por estar en el colectivo y estar impulsando estos temas, porque a veces es difícil hacerlo desde el ámbito institucional. Necesitamos esa participación para generar una revolución que, a final de cuentas, ¿a qué nos va a llevar? A mejorar la impartición de justicia, y eso nos ayuda a toda la sociedad en su conjunto. Y esta revolución, retomando lo que mencionaba Dinora en su primera intervención, ¿a qué nos lleva? A redistribuir el poder. En este caso, ¿cómo se redistribuye el poder? Se redistribuye porque la sociedad está participando en modificar las normas que, a final de cuentas, determinan cómo tenemos que actuar nosotros, en el caso concreto de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero también puede ser a través de los observatorios, a través de críticas, a través de comentarios que se hacen a las sentencias, que nos impulsan a generar un mejor trabajo, o incluso que destacan, como ya también lo resaltaba Jacqueline hace un momento, los casos en los que hay criterios contradictorios o cambios de criterio que no quedan muy claros, y entonces la misma sociedad nos demanda un buen trabajo, y entonces tenemos que empezar a justificar de manera coherente, congruente y ética todas esas sentencias y cambios de criterio que hacemos. Esto obviamente lo tenemos que hacer con sentencias claras para que la ciudadanía las pueda entender, y ese es otro de los aspectos que me da gusto que desde la sociedad nos estén pidiendo que lo hagamos, porque eso nos ayuda a tener un mejor trabajo. Y el tema de que el hecho de que nuestras sentencias sean transparentes y de que de que transparentemos nuestras resoluciones, las publiquemos, y que nuestras sentencias sean claras, nos va a ayudar también a desincentivar la parcialidad en las resoluciones, la corrupción en las resoluciones, justamente porque estamos sujetas al escrutinio público, y eso es benéfico para toda la justicia. Y en su segunda intervención, Jacqueline, decías algo que me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho. Justamente acaba de salir el barómetro de la corrupción de Latinoamérica, y uno de los temas que decían era: la corrupción, a final de cuentas, es muy importante en términos de cómo se percibe. Es muy difícil medir qué tanta corrupción hay, pero uno de los mayores indicadores para saber qué tanta corrupción hay es justamente cómo percibe la sociedad a sus gobiernos, si hay o no hay corrupción. Y estamos justamente en lo mismo en este tema de justicia, y lo destacabas muy bien. La sociedad, a final de cuentas,
percibe qué tan efectivo y qué tan eficiente y justo es el trabajo de las personas juzgadoras a través de nuestras sentencias. Entonces, resaltar otra vez la importancia de emitir sentencias congruentes y ciudadanas para mejorar esa percepción y lo que decían al principio, entonces se legitiman los tribunales que a final de cuentas nosotras, las personas juzgadoras, no somos electas, sino que somos designadas. Y pues bueno, creo que ya con eso cerraría, invitarles a participar activamente, ya sea dentro de la sociedad civil exigiéndonos que rindamos cuentas de manera eficiente o si en su caso trabajan aquí en el tribunal, pues obviamente colaborando en hacer sentencias ciudadanas y seguir impulsando la justicia electoral abierta. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Silva Rojas. Se hará entrega de los reconocimientos por parte del director general de documentación del Tribunal Electoral, Agustín Millán. Reciben su reconocimiento Jacqueline Pechard, la maestra Edna Jaime Treviño, María Silva Rojas y, por supuesto, un saludo desde aquí a Dinora Cantú, que le haremos llegar su reconocimiento en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluimos la transmisión hasta este momento. Regresamos de inmediato con la siguiente presentación del libro Incidencia del Tribunal Electoral en la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Continuamos en breves instantes.